Hola, bienvenidos a Zip Zap de Midas. Hoy les tenemos preparada una sorpresa muy grata. Vamos a hablar con Sergio Valle. Él es un músico al que admiramos y queremos muchísimo, con el que estuvimos trabajando hace un par de años una pieza que se llama Muñeca, y él hizo la composición musical para esta obra de teatro. Entonces, hoy Sergio va a hablar con nosotros sobre cómo fue este proceso de componer música para nuestra obra de teatro y cómo se sintió también trabajando con nosotros. Entonces, empecemos. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para poder conversar con nosotros un poquitito esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a tener una conversación bastante amena, no tengo ninguna duda. Bienvenido, Sergio. Gracias, Emi. Hola. Excelente, me da mucho gusto escucharte después de ya también tanto tiempo. Y a mí primero me gustaría que nos conversaras un poquito de cuál es tu trabajo dentro de la música, cuál es tu experiencia, así contanos desde ti, porque nosotros podemos tener tu currículum, pero que nos gustaría saber desde ti cómo has trabajado la música, desde cuándo trabajas la música, contanos un poquito de tu experiencia musical. Muy bien. Bueno, así rápido. Bueno, yo soy pianista. Ese es mi instrumento principal. También toco marimba un poco, pero digamos que en lo que más me desenvuelvo es tocando piano y haciendo música, haciendo arreglos y haciendo cosas diversas, ¿va? De todo un poco. Todo lo relacionado, digamos, centrado un poco en el piano, ¿verdad? Empecé a tocar piano hay un montón de historias de eso, ¿verdad? Podría tardarme bastante contando todo desde dónde, cómo surgió, pero así rápido fue porque unos asaltantes se metieron a robar el Nintendo cuando estaba en sexto primario. Y entonces había un piano en la casa y me puse a trastearlo, porque antes me dedicaba a jugar Nintendo. Y ahora, después de ese evento, empecé a tocar el piano. Entonces, bueno, yo estudié piano en el conservatorio y después estudié la licenciatura en música en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos. Mi maestra fue la maestra Julia Solares, que ya no está viva, pero ella fue mi maestra durante la carrera. Y bueno, ese fue mi acercamiento con el piano. Y estoy en varios grupos actualmente. Me desempeño como pianista del Coro Nacional de Guatemala, pianista acompañante del coro. También estoy como pianista acompañante de otros coros, como músico invitado, digamos así como Capella Cantorum, estudio coral, en un proyecto de ópera, por ejemplo, Ópera para Todos se llama. Entonces estoy como pianista en esos grupos. Y bueno, también hago trabajos como arreglos, corales, como composiciones y cosas variadas que van surgiendo por los amigos que van ahí solicitando cosas, ¿verdad? Nos ponen nuevos retos. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto, Sergio? Mm, en esto que en la En toda música. la música, ajá. Sí, pues desde, digamos, trabajando, no sé, ¿verdad? Después de graduarme en la universidad, tal vez, que me fui a hacer el EPS a una comunidad indígena, Cachiquel, específicamente. Después de eso, tal vez empecé ya, digamos, a recibir dinero por lo que hacía, ¿verdad? Pero igual antes, ¿verdad? Pero sí, o sea, desde que inicié estoy metido en el mundo de la música y haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. es desde sexto primaria, más o menos, fue en las vacaciones entre sexto y primero básico. Oh, Entonces, si hacemos cuentas, son como 10 y algo de años, como sí, 14, 15, creo yo. sí, ya es bastante. Sí. Buenísimo. Sí, ya es bastante tiempo. Y mira, dentro de este tiempo que llevas haciendo música, has trabajado, ahorita me decías que o que has estado en proyectos de ópera para todos. Aparte Ujú. de este trabajo en ópera para todos, ¿has estado en algún otro proyecto donde te haya tocado componer música para piezas teatrales? Sí, justo uno con ustedes en realidad es el único acercamiento que he tenido para hacer música para teatro en realidad. Ah, Después, digamos de que el año pasado hice una composición basada en el Popol Vuh. Entonces ese digamos de que obviamente se le podría hacer un trabajo escénico bien sencillo, ¿verdad? O sea, se podría ensamblar muy fácilmente, ¿verdad? Porque está basado en un texto y basado en algo que sería fácil de hacer visual, por ejemplo. Eso es lo ujú. que se me ocurre. Pero
digamos de que específicamente cosas así como para hacer para teatro, solo he trabajado la obra que trabajamos en el 2018, fue, creo yo. Sí, Sí, en sí. el 2018. Ajá, sí. Antes de eso no, digamos de que he acompañado, he hecho mucha música de cámara con mucha gente, como solista, en proyectos diferentes como marimbas, por ejemplo. Pero de composición específicamente para teatro, esta experiencia de junio del 2018. Ah, buenísimo. Sí, mira, y Ujú. esta primera pregunta era también para, yo quería saber qué otras cosas habías hecho dentro del teatro, porque a mí me pareció que en el momento cuando nos reunimos y empezamos a hablar sobre esta composición de la que vamos a hablar en esta entrevista, Ujú. tenía la sensación de que ya habías tenido experiencias de este tipo, porque a mí se me hacía que se te era muy fácil entender los conceptos que se estaban manejando afuera. Entonces tenía esa sensación y mira que hasta ahorita que te lo pregunté, sé que esa fue el primer trabajo de composición teatral. Mira qué interesante que hasta ahorita me vengo a enterar. Pero Sí. entonces, contame cómo, yo sé que yo estuve parte del tiempo ahí, pero contame Ujú. cómo fue ese proceso. ¿Qué pensaste primero cuando te llamamos y te dijimos, Sergio, necesitamos que nos compongas música para una obra y para toda la obra completa? ¿Qué pensaste y compartinos cómo fue eso? Pasar de músico, de estar en tu espacio, a trabajar para componer para una visión teatral. Sí, bueno, sí, me recuerdo bien de que justo fue en una cosa de ópera para todos, al final de una presentación de ópera para todos, en donde se acercaron Henry y tú a decirme si podía componer algo para algo de ustedes, ¿verdad? Y entonces, pues lo vi como un reto al final de cuentas, como un proyecto más y lo tomé con toda la seriedad del caso. Y entonces era algo nuevo que no había hecho, ya como te lo comenté. Entonces, claro, siento que trabajar con ustedes fue sencillo porque ustedes tenían una visión clara de todo lo que como que necesitaban o requerían de la obra, ¿verdad? Ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero sí, como no había tenido un acercamiento antes a componer algo específicamente para teatro, eh, fue bastante interesante y todo un reto, la verdad. Ah, Sí. buenísimo, buenísimo. Porque, y ahí viene mi otra duda. Ujú. ¿Cómo, cómo fue el primer momento cuando te llamamos y empezamos a compartirte de qué se trataba la obra y qué era lo que queríamos musicalmente? ¿Hubo algún momento en el que a ti se te hiciera más complicado o más fácil entender ese contexto teatral? Es decir, ¿hubo algún momento en donde dijiste, no sé qué quieren o no entiendo qué es lo que quieren decir con la música? ¿O cómo te pasó eso? ¿Te fue sencillo? ¿Te fue difícil? ¿Cómo pasó eso? Ah, sí, bueno, tal vez quisiera explicar un poquito cómo fue el caso con este trabajo, de que siento que ustedes ya tenían la obra hecha, entonces ya tenían todo el guión y todo lo escénico, por ejemplo, todo lo que, dónde se iban a mover, y todo el, ay, ¿cómo lo digo? Digamos que ya tenían montada toda la obra, ¿verdad? Y entonces solo querían agregarle la música y ya al final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo pienso de que se va a generar la música mientras se va haciendo todo este proceso, sería otro caso, ¿verdad? Pero como ya tenían esto claro, fue más sencillo, la verdad, fue más sencillo trabajarlo de esa forma. Obviamente se dieron algunos retos que al final de cuentas, no sé si es más fácil o más difícil, pero fue diferente porque ustedes ya tenían clara, por ejemplo, la instrumentación que necesitaban. Entonces dijeron, es una pieza para contrabajo solo, y entonces uno se queda así, puchis, qué específico esto que requieren, ¿va? Y entonces ya uno lo ve, buenísimo, porque, o sea, tengo que hacer cosas con este instrumento, ya no tiene que venir uno y decir, bueno, voy a usar una orquesta entera, o voy a hacer solo piano, o va a ser electrónico, o sea, tantas opciones que hay en la cabeza de uno cuando es compositor, ¿verdad? Ajá. Entonces, que ya tuvieran clara la idea de que quiero que sea una pieza para contrabajo, entonces eso ya hizo diferente el proceso de la composición, ¿verdad? Y además, me recuerdo de que luego de que me pidieron de que hiciera la obra, el primer acercamiento que tuve fue que nos juntamos un día para ver cómo era, para que yo viera cómo iba todo las partes de la obra y todo lo escénico, ¿verdad?
Y entonces eso fue también más sencillo porque incluso tenías claro en qué pedazos iba a haber música, ¿verdad? En qué partes de toda la obra iba a haber música. Todo estaba como muy claro porque si uno viene puede ponerle música a todo, ¿verdad? Es como una película, puede tener música en toda la secuencia de todas las tomas, de todos lados, y algunos pedazos donde no, ¿verdad? Pero ya tenías claro en dónde sí, y digamos, incluso un poco hasta que esto tiene que ser un poco más largo, o esto nos tiene que dar tiempo para movernos de este punto a este otro, mover las cajas que estaban ahí de este punto a este otro, de esta forma a esta, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo del proceso algo más sencillo, ¿verdad? Porque, como te digo, si hubiera sido desde el principio, o si el director no hubiera tenido claro todas estas cosas, sería un poco complicado, un poco diferente al final de cuentas, ¿verdad? Pero el proceso, así como ustedes, fue bastante dirigido y sencillo, la verdad. Listo. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Cuando conversamos, sí, me recuerdo cuando llegaste allá a ver nuestro ensayo, que ya estaba la obra completa y que ya hablamos más directamente. ¿Qué fue lo primero que fuiste a hacer? Y entonces yo creo que aquí ya empieza que nos contés cómo fue todo ese proceso de tu creación. Ya después que te fuiste de ese ensayo, que hiciste la grabacioncita del ensayo, ¿qué fue lo primero y cómo fue ese proceso? Sí, pues bueno, lo primero que me fui a topar, bueno, para quienes no saben, la Escuela Superior de Arte estudiamos, estudiamos 4 ramas juntas, incluso tenemos cursos juntos, ¿verdad? Entonces tenemos teatro, artes visuales, música y danza contemporánea, estudiamos juntos, ¿verdad? Pero aunque convivíamos en ciertos cursos, digamos de que nunca había tenido un acercamiento así tan impactante como el que tuve esa primera vez que llegué con ustedes al ensayo, ¿verdad? Llegué con ustedes al ensayo, estaban ahí preparados, hicieron muchas cosas antes de iniciar a presentarme de cómo iba el ensayo y toda la obra, ¿verdad? Y entonces todo esto fue así como impactante para mí por ver todo lo que involucra el teatro al final de cuentas, ¿verdad? Y entonces, bueno, vine y tomé mi GoPro y la puse ahí para grabar todo y estar poniendo atención, haciendo anotaciones de qué era lo que iba pasando en la obra, y así poder ir tomando decisiones. Incluso me recuerdo de que había una parte donde las que participaban en la obra hacían algo entonado con la voz. Entonces dije, esto puede ser un recurso que ellas ya desarrollaron y ya lo buscaron de cierta forma, que ya me explicaste tú después, de que puedo utilizar en la música, ¿verdad? Y utilizar como un recurso en la composición. Entonces me recuerdo que eran unas notas de... Era algo así, no, ¿cuál era? Era esto. Estas eran las notas, era algo así. No me recuerdo el texto que decían, tal vez tú me ayudas, pero sí. Entonces eso fue parte de lo que pude ir cachando y llenándome de información, empapándome de todo lo que iban a realizar para saber qué decisiones tomar a la hora de componer algo, ¿verdad? Duración, la intención, que es lo que estaba pasando, qué era lo que iban a hacer escénicamente para que la música concordara o no concordara, pero tener una intencionalidad en todo lo que se hacía, ¿verdad? Y sí, me recuerdo que después lo estuve viendo varias veces para ir tomando decisiones respecto a eso. Lo bueno de la tecnología de ahora, que podemos grabarlo y repetirlo y no necesito algo de que apuntar a la gente siempre, ¿verdad? Entonces ya está eso. Incluso se podría hacer con compositores de otros países, por ejemplo, ¿verdad? Mire, le mando esto, me interesa su trabajo, y bueno, así puede llegar a pasar en algún caso, ¿verdad? Me pasó que una española una vez me escribió por mi Facebook, mire, quiero un arreglo coral de esta pieza, ¿verdad? Y entonces, buenísimo, entonces lo voy a hacer, o sea, la tecnología nos permite estas nuevas ventajas. Sí, sí, ¿verdad? Porque al final de cuentas ahí en tu espacio de creación sí te permite tener muchas más posibilidades la virtualización, ¿verdad? Que es lo que no nos pasa en el teatro, que ahí sí a nosotros nos perjudica un poquito más el espacio de virtualización, porque el teatro no puede existir de esa manera. Pero me parece bien interesante esto que decís de que empezaste a verlo porque ya tenías esa grabación y no tenías que verlo en vivo todo el tiempo, sino que ya pudiste tomar decisiones por tu lado, y que yo también me recuerdo de que tú llegaste ya con una propuesta.
y que nosotros te fuimos diciendo qué era lo que necesitábamos dentro de ese lenguaje musical, pero que sí queríamos que tú nos propusieras porque el experto eras tú. Entonces también aquí me gustaría que conversáramos un poquito de esa parte cuando tuvimos que grabarlo. Yo me acuerdo que al menos yo nunca había hecho ese trabajo de grabar música fuera del espacio escénico. Yo había trabajado con músicos dentro de escena, había dirigido músicos para la escena y que me pareció la cosa más peculiar también porque yo admiro mucho el trabajo de los músicos, entonces siempre siento la necesidad de que esté incluida la parte musical como lenguaje propio dentro de la escena teatral. Pero entonces en este caso fue otra experiencia porque no era un músico que estuviera haciendo música en vivo. Y me recuerdo que yo estaba muy nerviosa cuando empezamos a hablar de cómo lo íbamos a grabar y que teníamos que buscar el estudio y que entonces yo no tengo contactos para nada, no sabía a quién abocarme, dónde, nunca he ido a un estudio musical, no sabía qué hacer. ¿Te recordás de ese proceso? Contanos un poquito cómo fue cuando ya empezamos a trabajar en la grabación y también cuando le hablamos a nuestra querida música que nos hizo la interpretación. Sí, es cierto. Bueno, sí, cierto. Sí, de tantas cosas que no me recuerdo todavía. En realidad no me recuerdo de tanto, Ah, ¿de verdad? pero sí, sí, la verdad es que no me recuerdo. Pero Ajá. sí, recuerdo de que le hablamos a Laura, Sí. Laura Pellicer fue la que hizo la grabación, porque la música está diseñada de una manera algo extraña, siento yo, irregular. Digamos, bueno, la pieza, si quieren les hablo un poco de la pieza así en sí. Al final son 3 hojas la música de todo esto, ¿verdad? Son 3 hojas la música que requería 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes en toda la obra. Eran estas 3 hojas. Entonces, me acuerdo que aquí, bueno, lo pueden ver ahí, creo yo, de que hice una hoja de texto explicando qué hacer con cada una de las otras 2 hojas, ¿verdad? Y qué pasos tomar, ¿verdad? Entonces, sí, justo el movimiento que se llama muñeca, si se dan cuenta acá, dice para contrabajo solo y efectos de loop. Eso quiere decir que se va a ir repitiendo algo y se va a ir poniendo algo encima de eso y encima de eso se va a ir colocando varias capas, ¿verdad? Entonces lo hice al final de 10, 11, 12, 13 capas que se van a ir una poniendo encima de la otra, ¿verdad? Y entonces, todo esto se podía hacer en 2 formas, ¿verdad? O algún músico que tuviera este acceso para efectos de loop, hacerlo en vivo, o hacerlo por medio de una grabación, que fue otra decisión que se fue tomando más adelante, de hacer la grabación en un estudio y tener la música en digital para colocarla a la hora de hacer la obra. Entonces, eso fue otro paso que se llevó a cabo con la composición. Sí, eso, no sé qué más. Sí. Sí, no, buenísimo porque yo recuerdo una parte que yo estaba en ese espacio de la organización y tú recuerdas esta otra parte que yo ya no vi porque fue tu composición. Pero en efecto, yo cuando vi la primera vez las hojitas de tu composición, me recuerdo que no estoy segura si tú tenías un viaje pero que no ibas a poder dirigir a Laura directamente, sino que era por llamada. Y que yo hablé Sí, es con cierto. Laura, ¿te acordás de eso? Que yo hablé con Sí, Laura por teléfono y entonces ella me estaba pidiendo algunas instrucciones. Y entonces yo ahí entré en crisis porque dije, no sé, eso fue lo que hizo Mm. Sergio. ¿Qué pasó ahí con esas instrucciones o cómo es ese trabajo aparte de la composición de las instrucciones, aparte que das cuando compones? ¿Serio? Sí, es cierto. Ahorita ya me recordé, es cierto, tuvimos un viaje con el Coro Nacional y entonces el día que Laura iba a grabar y que se consiguió el espacio en el estudio, yo no pude estar ahí, entonces solo Laura se topó con la partitura y dijo, bueno, ¿qué pasa, verdad? Para explicarles un poco, les voy a explicar un poco cómo quedó toda la composición y la vamos a ir viendo así cada una de las Sí, partes, ¿sí? buenísimo, por favor. Va. Entonces, tenemos aquí en la primera hoja
Mandíbula se llama, ¿verdad? Como les dije, era una pieza para contrabajo solo, que fue la que nos solicitaron. Y entonces la hice de esa forma. Pero además de ser, digamos, una composición solo para contrabajo, utilicé técnicas extendidas del instrumento, que son técnicas que no son las tradicionales, que las tradicionales serían arco, pizzicato y algunas otras articulaciones. Pero aquí coloqué estas, como se dan cuenta acá, percutiendo en la tapa. Entonces el instrumentista tenía que golpear su instrumento para hacer un efecto percusivo, ¿sí? Entonces está por varias partes acá, ¿verdad? El compás no es regular, si se dan cuenta. Hay 4 cuartos, 2 cuartos, 7 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos. Así que todo está en cuartos, porque era lo más sencillo. Y porque era la visión que tenía de la pieza, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá en este compás 26 utilicé el tema que habían hecho ellas, ¿verdad? ¿Sí? Ese era el tema. Y entonces lo voy mencionando por todos lados. Si uno toma la partitura de esto, lo lee de izquierda a derecha normal, del compás 1 al compás 31, 32, 33, 34, al compás 34. Y entonces, eso sería lo que un músico regular va a hacer, ¿verdad? Esa es la pieza como escrita. Luego te topas con la segunda hoja, ¿verdad? Que dice muñeca, y cuando ves, esta es una pieza para contrabajo solo, porque tiene 13 pentagramas, ¿verdad? Si es solo para un instrumento. Entonces era lo que les explicaba de loop, ¿verdad? Está a 5 cuartos, todos los instrumentos tienen la misma cosa, la misma duración rítmica, el ciclo de 5 tiempos, y entonces por cada ciclo se van agregando cada una de las capas. Entonces en el primero es el... ¿Sí? Y luego se iría agregando la segunda capa, que es el Si. 5, 2, 3, 4, 5. Entonces se van juntando. Como el contrabajo solo tiene 4 cuerdas, hay cosas que, digamos, que están en los límites del instrumento, que no puede realizar acordes de 5 notas, de 6 notas. Y en sí, en esta pieza le pedí hacer un acorde de 12 notas, ¿verdad? Que es bastante diferente a lo que hace un instrumento normal. Entonces se van juntando cada una de las capas. Por ejemplo, va a ser solo la 1 y la 2, las que están aquí abajo. 5, 1, 2. Y así, ¿verdad? Y si metemos la 3 sería de esta forma. Y se van formando todas las capas para ir formando toda una sonoridad diferente, ¿verdad? Incluso hay capas como la 11 y la 12 que son de técnicas extendidas, percusiones. Entonces, para complementar todo esto, hice la tercera hoja, que es una explicación escrita para que no sea necesaria mi presencia, digamos así, que cualquier músico en el mundo lo pueda leer, bueno, que sepa español en este caso, y leer partituras, ¿va? Entonces, como cualquier músico lo puede leer, que sepa qué es lo que va a realizar, ¿verdad? Entonces, habían en el guión, me recuerdo que estaban marcadas dónde iba cada una de las piezas, según su título. Entonces yo le puse preludio, construcción 1, regresión, construcción 2, caverna 1 y caverna 2. Entonces en el guión del director aparece esto también, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en donde va cada una de las piezas? Y entonces eso es lo que le puse así básicamente, ¿verdad? Dentro de la obra la música participa en 6 momentos que se escriben a continuación. Preludio, iniciar con toda la pieza completa de mandíbula. Entonces uno viene de mandíbula, lo toco completa. Normal. Entonces, luego dice construcción 1, realizar una textura con muñeca, la pieza muñeca, de únicamente 5 capas por medio de loops de la 1 a la 5. Entonces, vamos a tomar solo de la 1 a la 5. Esa es la distribución que se va a hacer. Se hace la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y luego la 5. Y ahí queda la pieza de construcción 1. Si se dan cuenta, también se va construyendo musicalmente. Y me recuerdo que escénicamente iban moviendo algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces se iba también construyendo escénicamente, era bien interesante. Luego tenemos regresión, que dice, en esta parte se interpreta de mandíbula los compases 12 al 24 de atrás para adelante, compás por compás, es decir, se realiza el 24, 23, 22, 21. Entonces aquí empieza lo raro, ¿verdad? Empezamos a utilizar la partitura como un recurso no tradicional de leerlo de izquierda a derecha, del tiempo normal, ¿verdad? Entonces nos dice justo compás, del compás 12 al 24 de atrás para adelante. Entonces tomamos el compás 12. ¿Dónde está el compás 12? 8, 9, 10, 11, 12. Es este. Y el compás 24, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces vamos a iniciar con el 24, luego tocamos el 23, luego el 22, luego el 21. Normal, ¿verdad? Por compás por compás. Esa es la intención de esto. ¿Sí? Entonces nos da
pieza, digamos, en la misma partitura, ¿verdad? Eso es interesante. Luego tenemos construcción 2, interpreta mandíbula de los compases 25 al 31, agregar el 32 y 33 repetidas veces si es necesario, me recuerdo, porque tenían que terminar de hacer el movimiento de toda la escenografía. Ajá. Entonces, lo realizamos desde los compases que decía ahí, que eran 25 al 31, es decir, lo tomamos desde el 25, 27, 26, 25, desde aquí hasta el 31, y luego estos se pueden repetir, ¿sí? El 33 y el 34. Sí, esa es otra cosa que se fue haciendo con esta misma pieza de mandíbula. Y por último, nos quedan 2, creo yo. Vamos a ver, caverna 1, construir de muñeca las capas de la 1 a la 8 desde arriba hacia abajo, es decir, primero la 8, luego la 7, luego la 6, luego la 5. Entonces ahora empezamos desde la 8, agregamos después la 6, luego la 7, perdón, luego la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 hasta formar toda esta textura, ¿verdad? ¿Sí? Interesante. Después tenemos caverna 2, en mandíbula construir la textura con las 13 capas al final de cuentas, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 13, mediante los loops o la grabación, que fue el caso que hicimos, ¿verdad? Y procurar no utilizar el vibrato en las capas 1 y 10, eso ya es algo más específico, ¿verdad? Porque en las capas 1 y 10 vamos tratando unas notas algo importantes que ya serían tema de otro análisis, ¿verdad? Que más o menos les explico aquí en la misma partitura, que dice, luego de construir la textura completa, realizar crescendo de forma digital y variar los colores mediante variaciones del ecualizador. Eso ya es algo que sería electrónicamente con nuestro software que nos hace los loops o mediante la grabación, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces se varían los colores, es decir, que varía la sonoridad de las mismas notas, ¿verdad? Entonces ya son otros recursos digitales también con la misma partitura, ¿verdad? Y luego, además de realizar efectos variando el panning e improvisar sobre notas agudas sobre la armonía, y nos describe cuál es la armonía de la primera parte. Entonces, toda esta primera sección es este La menor novena, y toda esta segunda sección es este acorde de Mi sostenido menor novena, ¿verdad? Entonces, para que sepa el instrumentista en qué improvisar, la menor novena y Mi sostenido menor novena. ¿Sí? No, pues aquí. ¿Sí? Menor, perdón. Ahí está, ahora sí, Mi sostenido menor novena. Ese sería el acorde y La menor novena. Entonces va a ir improvisando respecto a lo relacionado con esta armonía. Durante los loops que sean necesarios para el final, que el final no estaba definido, digamos, la cantidad de tiempo que iba a durar. Todo esto me recuerdo que estaba como viendo, no sé cómo era, perdón, el final de los finales. Ajá, bueno, que no tenía un tiempo definido, a eso me refiero, ¿verdad? Sí. Entonces se quedaba improvisando hasta el final. Y bueno, eso es más o menos sobre la pieza. Sería chilero de que tal vez al final la pueden escuchar o dejamos un link para que lo puedan escuchar, como sea, ¿verdad? Sí, buenísimo. Pero, sí, para que sepan también de qué estamos hablando, que ya tenemos toda la construcción y que me parece muy bien, lo haremos al final, vamos a escuchar la pieza completa para ver de dónde en dónde pasan estas cosas de las que estamos hablando. Y mira, ahorita decías, todo lo que decías era sumamente interesante, pero hay algo en específico que me gustaría recalcar, y es que en este final del que me hablabas, que había un momento musical que no estaba totalmente cerrado porque el momento de acción no era exacto, sino que tenía que darle tiempo para que la acción de las actrices se terminara de desarrollar. Mira, en el teatro no todo tiene que ser siempre absolutamente cerrado de tiempos o contado, porque a veces hay cosas que están tan vivas que se nos sale del marcaje sin perder todo el trabajo que se ha hecho durante los ensayos, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Siempre hay un margen de modificar esos movimientos, porque al final de cuentas son cuerpos vivos que puede ser que cuando estén sucediendo en escena pase algo que no teníamos planificado y el movimiento tuvo que cambiar, o la actriz respiró más, o lo alargó más, o lo cortó porque no
sintió los tiempos, es una cosa que se va sintiendo más orgánica en escena. Pero esto, ¿cómo lo ves tú en el enganche musical? Porque me parecía interesante que me decías, aquí esta pieza, este momento musical no estaba exacto porque respondía a la necesidad del tiempo real de las actrices. Pero ¿cómo tú ves esa parte en lo musical? ¿Lo suelen utilizar mucho o siempre tiene que ser muy exacto y solo en este momento lo hiciste de esa manera porque era así que se necesitaba? Sí, pues, bueno, en la música académica tradicional existe esto de que la partitura es así de inicio a final, estas son las notas que se van a tocar, esta es la intensidad con que se va a tocar cada una de las notas, este es el tiempo que va a durar cada una de las notas, y esta es la articulación o cosas específicas de cada una de las notas se escribe en la partitura, ¿verdad? Entonces eso es lo regular. Ahora, digamos, en esta pieza justo hay dos partes que responden a esto, de que se pueden alargar en el tiempo. Y las estoy alargando de una forma por medio de repetición, ¿sí? Entonces, habla en la regresión, luego dice, no, perdón, en la regresión no es, en la construcción, esta pieza que se llama construcción, dice agregar el 32 y 33 repetidas veces si es necesario. Entonces, si miramos aquí el 32 y el 33, son estos dos compases de acá, entonces es esto. 3, 4. Tiene un ralentando incluso. Entonces se puede ir haciendo más lento. Responde a esto de que tú decías, ¿verdad? De que a veces los tiempos no son específicos, pero digamos que en la concepción de un músico académico regular, todo está cuadrado, todo está medido y todo tiene que funcionar entre sí, ¿verdad? Si no, no podríamos hacer música de cámara y que sonara bien, ¿verdad? Tiene que, digamos, respirar todos juntos y funcionar de esta forma. Lo bueno es de que esta es una pieza para alguien solista, entonces este solista puede tomar esas decisiones y va a sonar como el compositor lo desea, ¿verdad? Que es esto que pedía que repitiéramos, igual que lo de la improvisación encima de las capas en esta pieza de muñeca. Entonces, bueno, en los musicales, por ejemplo, he tenido la oportunidad de acompañar algunos musicales. Hay algunas cosas que se llaman bump, con V, bump, de que se refiere a un pedazo musical que se va a repetir mientras se va haciendo alguna acción en la escena, ¿verdad? De que alguien tiene que bajar de una casa o de entrar alguien o cambiarse, yo qué sé, se van haciendo estos compases, se repiten si son necesarios de repetir porque la acción no se ha llegado a concluir. Entonces se va haciendo esto hasta que el director dice, bueno, vamos a pasar el bump, ya, entonces salgamos. Y entonces salimos y seguimos con lo siguiente, ¿verdad? Este bump puede ser corto, puede ser una frase completa, puede durar un bump, puede durar 10 segundos, puede durar 2 minutos el bump, ¿sí? Pero es algo que se define entre todos los intérpretes antes para que nos podamos comunicar bien, ¿verdad? Bueno, ese sería en alguno de los casos de que la música estuviera bien definida. Existen también casos, por ejemplo, de que hay música aleatoria o que está basada en ciertas notas nada más. Digamos de que yo digo, bueno, solo vamos a usar para la composición, todos los pianistas, es una composición para 10 pianos y solo vamos a usar las teclas negras. Y las pueden usar como quieran y las tienen que tocar aquí. Y entonces vamos a ir cumpliendo intenciones. Entonces en la primera escena vamos a hacer que todo suene así como fuerte y entonces todos pueden tocar lo que quieran y alguien hace así y alguien hace con las teclas negras, ¿verdad? Entonces, esa es la única cosa que tienen que ser las teclas negras. En la segunda escena, por ejemplo, vamos a hacer cosas bonitas nada más, o artículos así, ¿verdad? Y entonces empiezan a tocar cosas así. ¿Sí? Y utilizando todas las teclas negras ya tienen un mismo lenguaje definido. Digamos de que esos es un tipo de aleatoriedad medio aleatoria. Y entonces existe también otro extremo que es toquen lo que quieran con este sentimiento. Bah, está bueno, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo si quieren. Bueno, no nos pongamos de acuerdo. Yo quiero hacer lo que quiera, entonces va, está bien. Esos son otros tipos de música que se puede llegar a utilizar, ¿verdad? Es todo un mundo esto de la música, al final de cuentas, sí. de la composición. Pero eso es en el caso de Muñeca. Lo que utilizamos fue la repetición de algunas secciones. Eso fue. Ajá. Excelente, mira, a mí esta parte musical siempre me ha asombrado, siempre, como te decía del inicio, de verdad me admira mucho porque al final de cuentas, como decías, es un mundo y cuando lo estamos trabajando dentro del teatro
al menos desde mi visión como directora, he buscado cómo se fusionan esos dos lenguajes en un mismo espacio y que no es que uno esté como de fondo del otro, sino que son dos lenguajes que trabajan al unísono para poder decir lo mismo, pero en diferentes espacios, en diferente forma de comunicarlo, pero es lo mismo. Eso es lo que me parece a mí también muy importante de tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a trabajar con música dentro de los espacios teatrales, que la música ya tiene su propio universo por sí misma y que entonces que esto que nosotras vemos como intérpretes teatrales, que a veces podemos dejar a la ligera o que podemos dejar al margen de, bueno, la parte musical, ahí la vamos a ver después, o es el fondo, se empieza a Buscamos perder. en Spotify. Sí, justo eso, justo. De que entonces, ¿qué estás diciendo? O dónde se quedó el lenguaje que tú estás buscando dentro de tu estética. Y con esto yo quisiera saber cómo ves tú, después también de esta experiencia de haber trabajado con Muñeca, cómo ves tú la vinculación de la música y el teatro. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Yo tengo mi percepción, yo tengo mi percepción de cómo fue mi experiencia de trabajar con un músico ahí en vivo y que componía con la visión que íbamos teniendo de la obra. Y mi experiencia es muy grata y también pienso que es una experiencia bastante compleja porque incluye muchos elementos humanos de convivencia también, de entender la comunicación, de verdad entender lo que estamos hablando, porque al final de cuentas estamos fusionándonos y para mí fue una experiencia compleja, gratísima, pero ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo ves entonces esta mezcla, esta unión entre la música y el teatro? ¿Qué es lo que ves tú después de esa experiencia? Sí, pues bueno, claro. Bueno, es un montón, ¿verdad? Pero creo que al final se resume un poco en la visión del director de lo que vaya a hacer con el teatro, ¿verdad? Porque si lo pone en un segundo plano, ni siquiera se va a tomar la tarea de buscar a alguien para que haga música específica para su obra, por ejemplo, sino que solo la va a buscar en YouTube o lo va a hacer sin música, por ejemplo. También es una opción, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero sí, depende también del director y al final con qué compositor se topa uno, ¿verdad? Justo como tú decías, de que es bastante humano el asunto, de que, digamos, yo soy bastante metódico y me involucro y hago, o sea, quiero dar lo mejor de mí en cada obra que hago, ¿verdad? Y soy consciente de que si ahorita me hubiera tocado componer esta pieza, lo hubiera hecho de otra forma, tal vez hubiera quedado otro resultado con la música, puede ser. Pero siempre uno da lo que tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces uno no es perfecto, pero va generando por medio de su lenguaje, ¿verdad? Al final de cuentas, el resultado que quiere uno, pero no sé, ya me traigo un poquito. Pero bueno, a lo que me refiero es de que es de que depende bastante del director. En este caso me tocó contigo y si tenías una visión clara de todo lo que querías con la pieza y de que todo lo que querías que la música conformara. Y entonces yo fui dando mis ideas y traduciendo un poco el lenguaje para que la intérprete también pudiera hacerlo, ¿verdad? Si me hubiera tocado hacerlo para piano hubiera sido diferente. Claro, ¿verdad? Por los recursos que tenemos. Y entonces siento que la música se complementa bastante con todo lo escénico. O sea, se puede llegar a tener ese punto de vista. O tal vez, como te digo, que depende del director. Que si no quiere hacerlo así, entonces, pues, no se va a llegar a hacer un trabajo tan, ¿cómo se llama? Diría íntegro, ¿verdad? De que las dos artes, o todo en realidad, que lo que le entra al espectador por los ojos, por los oídos, por el olfato, por ejemplo, ¿verdad? Tantas Sí, cosas que se pueden involucrar, ¿verdad? sí. Todos los sentidos en la recepción de una obra artística, al final de cuentas. Sí, 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 totalmente. Fíjate que esto me lleva ya a una de mis últimas preguntas y es que yo siempre he tenido la sensación de
que cuando yo necesito algo del lenguaje musical, se me hace complicado darme a entender con el músico, pero ha sido mi percepción en las experiencias que he tenido anteriormente. Pero yo no sé, y Ujú. ahorita yo te lo puedo preguntar a ti y me voy a quitar la espinita porque de verdad eso lo he tenido desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años que he trabajado con músicos, en donde siempre me ha creado la duda si de verdad para un músico puede ser complicado entender lo que quiere el director. Y aquí me voy a explicar con esto, no porque no se entienda porque está hablando en chino, sino porque a veces como artistas teatrales tal vez vemos las escenas a partir de sensaciones o de emociones, pero no de notas musicales. Sabemos que esto lo necesitamos bajo o arriba de energía o muy tenso o por ambientes que se rigen por sensaciones, pero eso hay que trasladarlo a un lenguaje musical, como en algún momento hablábamos contigo, de mira, Ujú. aquí podría ser tal nota o podríamos combinar estas notas, pero ¿tú crees? Y ahí sí tenés toda la libertad de decirlo. Y contame si hubo algún momento o qué tan difícil fue entender ya específicamente los puntos que se necesitaban en la escena cuando como directora en este caso te los estaba pidiendo. ¿Hubo algún momento en donde dijiste, sí, entiendo que está todo claro de la estética y el panorama a donde íbamos, pero hubo algún momento en donde tú necesitabas o necesitaste que se te hablara o que se te compartiera algo más específico dentro de tu lenguaje musical? ¿O cómo viviste ese traslado, digamos como una traducción, ¿no? de lenguajes, desde el teatral al musical? Sí, sí, bueno. Sí, bueno, todo el trabajo con un director, al final de cuentas, le diría a la gente que va a trabajar con un músico, ¿verdad? De que no tenga miedo de comunicarse con la persona, aunque sea tarareando o explicando con artículos, mira, que quiero que sea bonito, yo qué sé, ¿verdad? Entonces ya se llega a algo mediante eso, pero ahorita me recordé que el año pasado estuve en una opereta, no, en una ópera, bueno, estuve en una actividad con Ópera para Todos donde también tuve trabajo escénico yo. O sea, es bien, bien gracioso porque yo actuaba como el pianista. Sí, O es sea, cierto, es cierto. Por cierto, un ajá. personaje lindísimo el que hiciste. Sí. Ahorita me recordé. Ajá. Y entonces, bueno, entonces llegábamos en partes donde, bueno, para empezar el pianista era mudo porque no quería hablar. Al final fue eso, en realidad, ¿no? Porque no quería tener diálogos ni cosas así. Ajá, Entonces el pianista era mudo y utilizaba el piano como un método de comunicación. ajá. Entonces eso es súper extraño porque en realidad, o sea, es una combinación entre lo que uno expresa corporalmente y lo que suena, porque no se puede, digamos, de que tenemos limitantes en el caso de la música instrumental, de que para compartir alguna idea, lo más fácil es decirla por medio de un texto, ¿verdad? Ujú. Entonces, si uno lo toca en el piano, le hace falta esto del texto. Entonces solo pueden, digamos, formarse como sensaciones. ¿Sí? Entonces es algo extraño porque también depende del receptor, de qué background, de cuál ha sido su experiencia musical durante toda su vida, ¿verdad? Entonces, si ha escuchado algo, o sea, si él solo ha sido expuesto a, digamos, por ejemplo, alguien que solo ha sido expuesto a música así como muy pesada, lo que le conozcamos, ¿verdad? Como este paradigma, ¿verdad? De que solo ha sido expuesto, perdón, de que solo ha sido expuesto a música así como muy pesada durante toda su vida y viene y escucha algo pesado, lo puede también relacionar con algo lindo, ¿verdad? Porque ese es su lenguaje, al final de cuentas. Como lo que dicen de que el idioma alemán es como muy duro. Ajá. Entonces, alguien puede decir algo lindo en alemán también, ¿verdad? Y tal vez suene duro para algunos, tal vez no. Al final, esto es lo de la música, ¿verdad? Un lenguaje. Y bueno, pues el trabajo con los directores solo sería recomendarles de comunicarse lo mejor que puedan y esperar buenos resultados, ¿verdad? También depende de los intérpretes, de qué tan creativos sean, porque, digamos, no le pueden venir a decir a uno y decir, bueno, toca algo feliz. Entonces, va. Sí. Entonces, pero solo quiero que solo sea una nota, ¿verdad? Entonces
ya hay otras limitantes, ¿verdad? Ajá. Entonces no puedo decir, esta nota es feliz o esta es más feliz. Sí. No, o esta. Sí, esas cosas, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? A veces las escenas dicen, bueno, solo necesito que sean 2 segundos y necesito que suene algo dramático, que no sé qué. Pero entonces tal vez el músico requiere más segundos para expresar esta idea, entonces habría que ver ese punto intermedio, ¿verdad? Para poder que se complementen las dos artes, al final de cuentas. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Bien, Sergio, entonces vamos a ir ya con nuestra última pregunta para poder cerrar esta entrevista que estuvo tan interesante. Y es, ahora yo te puedo preguntar, ya que has tenido experiencia en diferentes espacios teatrales y ya sea como compositor o ya como ese personaje que hiciste me pareció muy interesante, em, ¿cómo ves tú ahora al teatro desde tu visión de músico? ¿Cómo me podrías tú definir lo que ves, lo que sentís, lo que percibís del teatro? ¿Cómo ves al actor, a la actriz o al teatro? ¿Cómo lo mirás? Bueno, sí, que como te dije, ¿verdad? Tal como cuando fue mi primer acercamiento que llegué al ensayo y llevé a mi GoPro y entonces me quedé impactado de tanto trabajo detrás de al final de cuentas unos minutos en escena, ¿verdad? O algún tiempo específico en escena. Y pues lo veo con bastante respeto al final de cuentas como otra rama del arte que es y que además se complementa de tantas formas con tanto lo visual, con lo auditivo, con los diálogos. O sea, es un arte bastante completo que, digamos, algo parecido en la música, por ejemplo, son los musicales o las óperas o cosas que tienen algún trabajo escénico, ¿verdad? Pero bueno, sí, el teatro al final de cuentas lo veo con bastante respeto y es un mundo aparte, ¿verdad? O sea, yo no tenía idea, al final de cuentas, todo el trabajo que llevaba a realizar esto, por ejemplo, en esta obra de Muñeca, ¿verdad? De que era, o sea, si llego al teatro, me siento y veo lo que hicieron, digo, puchis, qué engasado, ¿va? Pero uno no sabría todo el tiempo que requirió ensayos, el tiempo de adaptación de los textos, porque esto está basado en un libro, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, 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 Ajá. está basado en un cuento de Francisco Méndez. Sí, es cierto, un cuento. Entonces, sí, o sea, todo este trabajo que lleva detrás y tanta gente involucrada, ¿verdad? Desde la gente que maneja la iluminación, el audio, toda la escenografía, hay demasiadas cosas, utilería, por ejemplo, o sea, es un montón de gente la que se ve involucrada detrás de estos pocos minutos o el tiempo que está el espectador recibiendo todo, ¿verdad? Y ya vieron ahorita en el caso de la música también qué es lo que involucra, ¿verdad? Y en el caso de esta pequeña obra musical, digámosle así, que está relacionada a esta obra y hablamos solo de este caso, imagínense de algo gigante compuesto para una orquesta, por ejemplo, es otro trabajo bastante complejo el que traería el teatro y la música en relación, ¿verdad? Al final de cuentas, como lo digo, ¿verdad? Le tengo bastante respeto y es todo un arte completo, la verdad. Excelente, Sí. muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Y bueno, damos por finalizada nuestra entrevista. De verdad te agradezco mucho porque en el tiempo no se sintió, toda la información creo que va a ser de mucho beneficio también para que esté documentada y que más adelante ya dentro de muchos años podamos ver nuestras primeras conversaciones y nuestros primeros trabajos juntos, que por cierto también les contamos que estamos en proceso, bueno, ya empezamos en ese proceso de volver a trabajar con Sergio y definitivamente nos quedamos enamorados de su trabajo. Yo como directora, yo puedo decir que a mí me encantaría seguir trabajando con Sergio porque además de que entiende perfectamente el lenguaje del teatro ahora y qué es lo que se quiere dentro de la escena, me parece que sos de verdad un chico genial
De verdad yo estoy muy agradecida y muy fascinada con el trabajo que hiciste con nosotros, y por eso es que ya estaremos muy pronto contando en qué otro proyecto, que ya iremos diciendo, ¿verdad? Que vamos a trabajar nuevamente con Sergio, porque definitivamente lo queremos dentro de nuestros trabajos de Midas, porque fue extraordinario trabajar con él. De verdad es un chico que admiro muchísimo. De verdad, Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este espacio. Te agradecemos muchísimo y te deseamos todos los éxitos. Y bueno, vamos a venir ya con más proyectos juntos. Y gracias, Sergio, de verdad. Que pases buena noche. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias por la invitación siempre. Henry, Emi, gracias. Y bueno. Y bien, esta fue nuestra entrevista con nuestro queridísimo músico Sergio Valle. Estén pendientes porque vamos a tener más invitados en nuestras secciones de Zip Zap de Midas. ¡Zip!